y los intereses de México están ligados a los intereses de los trabajadores. Y en ese mismo sentido también veo también que Priva también campea en esta comisión la responsabilidad que cada uno tiene en que, si bien es cierto, pertenecemos a un partido político que nos tiene aquí en esta mesa, pues también igual veo el gran ejercicio de dejar a un lado los temas partidistas por los verdaderos intereses de la nación. El tema de las vacaciones dignas, de los 12 días, sin duda alguna la celebro. Es buena noticia para los trabajadores de México, sin duda. También es buena noticia en la medida de que es propicio hacer un llamado, porque en México tenemos de todo, desde patrones responsables que respetan los derechos de los trabajadores, hasta otros que les niegan sus propios derechos. A estos les hacemos un llamado desde mi uso de la voz, en lo personal, no puedo hablar a nombre de la comisión, pero sí en lo personal, a que los patrones no abusen de los trabajadores, a que respeten el derecho que se tiene de las vacaciones dignas y que en verdad hagamos un ejercicio de darle al trabajador una ventana de oportunidad para que él diga cómo y de qué manera quiere disfrutar ese derecho de sus 12 días por año trabajado. Entonces, y ahí en adelante van a aumentar las vacaciones. El otro tema que quiero dejar claro es también igual que prácticamente me refiero en lo general a todos los patrones, pero en lo particular a todos aquellos trabajadores mexicanos, manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades, que no tienen contrato colectivo de trabajo, que dependen solamente de la relación del trabajador, de trabajador-patrón. En exclusiva y en especial me refiero a ese rubro. En el otro rubro, de una u otra manera, tenemos el contrato colectivo que en muchos de los casos, la esencia del contrato es siempre plasmar cláusulas superiores a la propia Ley Federal del Trabajo, que sin duda alguna hay muchos contratos colectivos que rebasan los 12 días de esta, ya por aprobarse esta ley, esta reforma a la propia Ley Federal del Trabajo. Y que también igual, no olvidemos, independientemente de todo, como hace un momento se lo escuché al presidente de esta comisión, al diputado Manuel Valdenebro, no olvidemos que para defender los derechos de los trabajadores tiene que haber un empleo para llamarnos trabajadores. Dignamente así nos llama la Constitución. Si no hay empleo, ¿cómo nos llamamos? ¿O cuál sería la razón de ser, de estar aquí? ¿Por quién legislaríamos? Entonces, sí creo correcto que en este ánimo siempre esté presente en el centro de esta mesa la preocupación de defender a los trabajadores como punto de partida y a sus familias, y ver en la legislación todo lo que abone y ayude para poder armonizar el capital con el trabajo, porque también igual tenemos que crear condiciones legales de todo tipo para que la pequeña, mediana empresa mexicana o extranjera, sobre todo la mexicana, pues como dato informativo, es el 80% de los empleos de México. Entonces, en ese sentido, apelo a la buena fe, a que los patrones no vayan a tomar esta medida de flexibilidad para poder abusar de nuestros compañeros trabajadores. El otro apartado está el derecho a la contratación colectiva para enriquecerla y mejorarla. Y termino, todo es buena noticia. Es muy buena la reforma que estamos ahorita, digamos,
parlando, platicando. Muy buena noticia. Pero podemos perfeccionarla, sin duda. Podemos reglamentarla también todavía. Y hay tiempo para eso. Entonces, démosle para adelante como está este tema. La fracción parlamentaria que represento del PRI va, en este caso, a favor con esta, no sé si bajo protesta, diríamoslo así, pero va a favor con el ánimo de no retener el avance legislativo de los 12 días como vacaciones dignas para los trabajadores. Pero también deja claro en esta mesa que estará la fracción parlamentaria del PRI en la mejor disposición de acordar con mis compañeros legisladores para que en el futuro, de enero en adelante, podamos crear una otra reforma que regule lo que ahorita está pasando aquí. Lo hacemos por los trabajadores y lo hacemos por México, presidente. Es cuando. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la voz por segunda ocasión la diputada Susana Prieto y anotado para tomar el uso de la voz después de la diputada. Compañeros diputados y diputadas, respetuosamente me parece que estamos mostrando de cara a la sociedad una ignorancia total de las relaciones obrero-patronales y cómo se llevan a cabo. Yo creo que uno de los motivos por los cuales el sindicalismo tradicional de este país está en crisis y es tan repudiado por la clase trabajadora es por la falta de concientización de esta situación. No es posible que estén legitimando el poner en una condición de vulnerabilidad a los trabajadores con este segundo párrafo que introducen al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, que además está mal redactado porque no dice que son 6 días laborables, les falta la palabra laborables, de vacaciones en forma continua, pero además en el segundo párrafo dice que en todo caso las personas trabajadoras después de esos 6 días, eso es lo que ellos quieren decir, pero no lo dicen, que después de esos 6 días continuos podrán los otros 6 o los otros 8 o los otros 10 o los otros 20 días pactarlos entre el trabajador y el patrón. Ustedes están legitimando la vulnerabilidad del trabajador porque, como lo dijo ya mi antecesora, la diputada Araceli Ocampo, ustedes van a colocar al trabajador a que vaya a una mesa y diga, bueno, ¿sí me puede dar mis vacaciones en julio porque se va a graduar mi hijo? Y entonces el patrón le va a decir, no, no te las voy a dar en julio porque aquí dice que tú y yo tenemos que estar de acuerdo y simplemente no le da la gana. Quien manda en esta situación de las vacaciones es el patrón, porque están legitimando un convenio y no el cumplimiento estricto de la ley en el sentido de 12 días de vacaciones dignas continuas. Entiendo perfectamente lo que ha planteado mi compañero, mis antecesores también del Partido Verde Ecologista, la diputada y del diputado del Partido del Trabajo respecto de la situación de la pequeña, mediana y microempresa. Entiendo perfectamente esto, pero ustedes pónganse en los zapatos de los trabajadores. No puede haber mexicanos y mexicanas de primera y de segunda, que si trabajo en una microempresa me dividas mis vacaciones y si trabajo en una empresota grande, entonces me las des continuas porque tú sí tienes las posibilidades. O está el derecho o no está. La minuta que viene del Senado debe quedar como está para que efectivamente las vacaciones se puedan considerar vacaciones dignas por la periodicidad de las mismas en cuanto a los 12 días y continuas para que el trabajador realmente las pueda utilizar para descansar, ya no digan para vacacionar, porque con los salarios miserables que ganan en este país no vayan a pretender que los trabajadores se vayan a ir a vacacionar, pero no es posible que estén legitimando la posición de que el trabajador se vea obligado a pedir días, si tiene que llevar a su hijo al Seguro Social, si tiene que ir por la boleta a la escuela, si tiene que, porque ahí tenemos a los patrones abusones, lo siento mucho, pero no veo yo que ellos actúen con la buena fe que ustedes están poniendo en una relación obrero-patronal que no existe, porque cuando ustedes salen y hablan con los trabajadores y trabajadoras afuera, dice, ¿dónde está ese patrón de buena fe que va a venir a darme las vacaciones en el momento en el que yo las quiera y no en las que él me las quiera dar?
Yo pienso que, insisto, la minuta debe quedar como viene del Senado si realmente se quiere aumentar los días, porque si no vamos a volver a la misma. Antes de entrar aquí hablé incluso con el diputado Tereso Medina, él dice es un descaro. Le roban ahorita actualmente a los trabajadores hasta los 6 días que tienen. Pues va a ser otro descaro el hecho de que ustedes pongan al trabajador a convenir con el patrón para que los otros 6 días se les difuminen en este tipo de convenios donde el trabajador realmente no va a descansar, sino aprovechar en esta cadena de esclavitud el hecho de ir a registrar a un niño, de llevarlo al seguro, de ir por la boleta o de arreglar algún conflicto que tenga y no realmente reponer las fuerzas invertidas en un año de trabajo. Y no podemos comparar de ninguna manera a los trabajadores burócratas ni tampoco a los trabajadores sindicalizados de la iniciativa privada con los trabajadores que no tienen. Debemos asumir la responsabilidad como legisladores y legisladoras de ser nosotros los garantes a través de la redacción correcta de la ley, que es la que viene del Senado, que efectivamente se den a los trabajadores y trabajadoras de este país vacaciones dignas. Y como lo dije, si aquí va a salir planchado y a lo que le urge, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano, es que salga y que se vote aunque se vaya al Senado o no, pues plantearemos nuestras reservas en el Pleno de la Cámara de Diputados, buscando que haya más legisladores y legisladores de las diversas fracciones parlamentarias que puedan escuchar estas inquietudes. Es cuanto. Gracias, diputada. Estoy anotado en el uso de la voz, así que le pido al secretario. Presidente. Muchísimas gracias, secretario. Bien, asumo la responsabilidad desde mi punto de vista y lo pondremos a votación sobre la mesa y posteriormente en el Pleno. Soy un hombre de fe y siempre vivo con la esperanza y amanezco porque este México sea mejor. Así vivo. Y cuando vine aquí, hablo como trabajador, yo no soy empresario. Y me perdona, diputada, se lo digo así. No soy un ignorante. Y el hecho de que usted no me conozca no significa que no existo. Existo y estoy aquí. Y quiero decirle a través de los medios de comunicación, del canal del Congreso, a mis compañeros senadores, a mis compañeros diputados y a todos los trabajadores de este país. Jamás ha pasado por mi mente quitarte un derecho. Tienes derecho a 6 días. Aplaudo que por unanimidad venga del Senado, de todas las bancadas, porque ha habido participación de todos, que los trabajadores tengan el derecho a 12 días de trabajo, perdón, a 12 días de vacaciones, 12 días hábiles. En la práctica, 2 semanas te sales de tu empresa, a la cual perteneces, a descansar, me queda bien claro. Ojalá y se pudieran salir 4 semanas, pero también tengo los pies sobre la tierra en este país y que existen malos patrones y también existimos malos trabajadores. Pero a Dios gracias, la mayoría son buenos y la mayoría de los trabajadores también son buenos. Por eso este país sigue avanzando. Estamos en ese consenso y no tengo el temor de sugerir cambios a esa minuta, porque yo no me quiero quedar con la idea de que el patrón es el todopoderoso y si le abro la puerta será para que me siga pisando. Le digo a esos malos patrones y a esos buenos trabajadores que han pisoteado tu derecho. Esta reforma no es la única que han hecho la Cámara de Diputados. En la 64 legislatura hicimos una modificación en la cual te dimos más derechos, te empoderamos y se creó el sistema de justicia laboral. En esta forma que cambió, dejamos las juntas atrás, donde duraban años para resolverte. Se crearon los centros de conciliación y el tribunal de lo laboral, donde un juez te va a escuchar, trabajador, y a ti también, patrón, si eres de los malos. No puedo imaginarme, y no va a ser así, donde un conciliador, porque yo me quejo, si en la ley dice que tengo derecho a 6 días continuos y el resto convenir con el patrón, si no se quiere sentar conmigo a convenir, voy al centro de conciliación. Y le va a decir, ya me dio 6, quiero los otros. Le va a decir al patrón, es que los quiere el día de su cumpleaños, como dice la diputada. Y él le va a decir, pues ahí no puedo,
Bueno, ¿qué otras opciones tiene? A ver, no, perdón. Demándame. ¿Qué otras opciones, perdón, qué otras opciones tienes? Porque dice, tendrás que convenir. No dice, eres todopoderoso. Le estoy empoderando al trabajador que tiene el derecho de sentirse a convenir. ¿Y que dicen que los trabajadores no acuerdan los patrones? Claro que sí, porque muchos trabajadores en este país tienen la oportunidad de pertenecer a una organización sindical y es el representante sindical que es un trabajador el que se siente a convenir en el patrón los derechos del trabajador. Si eres de una pequeña empresa, una mediana empresa y no existe sindicato, tienes el derecho de organizarte y convenir con tu patrón, pero si no existe, de una forma personal podrás convenir. ¿Sabes qué oportunidad tienes en la pequeña empresa? Que el patrón conoce a todos sus trabajadores. Y tal vez si tú le dices, quiero dejar 3 o 6 días, porque yo sé que mi hijo se va a graduar en agosto. Tal vez ese hijo, hasta en vacaciones, trabaja en esa empresa. Y el patrón le va a decir, adelante, adelante. Así empiezan a convenir, pero así empezamos a empoderar al trabajador. Yo no me quiero quedar con que el patrón es el todopoderoso y que no hay nada que hacer. No, de rodillas nomás ante Dios. Esto es dar un paso más en el derecho para los trabajadores, pero también a los pequeños empresarios que están arriesgando su capital y su esfuerzo. Son trabajadores en una empresa donde va a tener derecho a vacaciones y acá es un pequeño emprendedor. Y sé que les va a pegar económicamente, pero sé que puede convenir en el trabajador, porque lo dije en la sesión previa, no hay trabajadores si no hay empresa. Son los mismos trabajadores lo que quiere que la empresa no cierre. Pero trabajador, te estamos empoderando desde esta Cámara de Diputados que existe el Centro de Conciliación y te van a dar la razón. No necesitas abogados, no necesitas laboristas para ir a la conciliación, no necesitas un laborista para pararte enfrente de un juez de lo laboral y decirle, nada más me dio 6 y no me quiere dar el resto porque dice que no puede. El juez o el negociador le va a decir, patrón, ahí dice convenir. No se los puedes dar cuando él dice, dame opciones. Si no, eres culpable. Se acaba el juicio. Entonces, lo siento, pero esa es la realidad. Así los trabajadores que están en un sindicato y que tienen prestaciones por arriba de ley, cuando logran eso, ¿sabe qué lograron? Fraccionarlos. Y voy a hablar de una forma cruda y con todo respeto para mis compañeros trabajadores de este país. Muchos, la gran mayoría, metemos tiempo extra porque ocupamos dinero. Necesito comer y no son miserables. Son trabajadores que tal vez la oportunidad, la preparación no los ha podido tener uno mejor, pero primero necesita comer. Y cuando lo saco de la empresa 2 semanas, no va a ser tiempo extra. Me perdonas, pero no va a ser tiempo extra. Entonces, si tiene la facilidad, le estamos dando la potestad que pueda convenir con el patrón, tal vez irse a los 12. Adelante. Y estoy mirando el futuro, mirando trabajadores que ya cuando tengan derecho a 18 o 20 días como marca esa minuta, tal vez diga, quiero 6, 6 y 6. O 6 y 6 y los otros 6 por lo que se me ofrezca. Porque quiero dejar claro en esta mesa, el llevar a mi hijo al seguro social, el instituto le tiene que dar una constancia que acudió a la consulta con un menor de edad. Y eso la protege jurídicamente. No es cierto, por Dios. Me perdona, la protege. Que aquí en este país haya gente violando la ley, no lo discuto. Por eso yo quiero y deseo y lo pongo sobre la mesa que el trabajador pueda negociar esos puntos. Porque si los dejamos a 12, el patrón va a seguir obligando al trabajador, pues nomás te puedo dar 6 y luego me negocio. Entonces significa, estará violando la ley. Y cuando te acostumbras a violar la ley, pues la sigues violando. No quiero leyes muertas, quiero cosas aplicables. Y cuando estamos modificando la ley, si ustedes quieren, es para legalizar la flexibilidad de las vacaciones que muchos trabajadores así las pedimos porque yo también soy trabajador. Esa es la realidad. No queremos detenerlas. Y le digo a mis amigos senadores, aquí en la Cámara de Diputados no la vamos a detener. Aunque proponga este cambio donde el trabajador tenga esa potestad, que el 78 quede así. Las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de 6 días de vacaciones en forma continua del total periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el 76, que son 12 el primer año. ¿Sí? Las personas trabajadoras tendrán la potestad
de convenir con el patrón la forma y tiempos que él disfrutará los días de vacaciones que tenga a su favor, ya sea de forma continua o parcial. Y tal vez le pueda pedir esa fecha. Y me dice, ahí no puedo, pero me tendrá que dar opciones. Dice convenir. Si la dejo de la otra forma, seguirá el patrón todopoderoso. Y yo por eso lo pongo sobre la mesa. Y claro, también es tabú que alguien de Morena dice que quiero proteger a pequeños empresarios. Pues claro, cuando vine aquí vine a representarlos a todos, no nada más a mi primer distrito de Sonora. Vine a acompañar al señor presidente en construirle el andamiaje jurídico para que este país esté mejor. Pero para que un trabajador esté mejor, que tenga un mejor sueldo y que tenga unas mejores vacaciones, también le tiene que ir bien a la empresa. No estoy protegiendo al empresario, le estoy diciendo, tal vez les daba 6 días y tu ganancia era superior. Hoy, señor, hay que darle a los trabajadores más días. Y eso es lo que quiero que se vote. Pero no dejar al trabajador en la idea que el patrón es todopoderoso y que tú jamás vas a poder convenir. Claro que sí, organízate, organiza tu sindicato. Y patrón, cuando tienes a un sindicato responsable con trabajadores responsables, tu empresa va a producir mejor, con leyes claras que las respeten, no dejarle abierto. Esa sería mi participación. ¿Sí me queda claro? Que diga, tengo que ir por las calificaciones de mi hijo, pues busquemos la modificación en otra parte. No por eso el patrón me va a dar el permiso. Cuando hay enfermedad en un menor de edad, está obligado porque tengo que acompañar a mi hijo menor de edad. Y si no se lo respeta, tendremos que ir a la conciliación. Yo sí le apuesto con toda confianza a la esperanza que hay unos nuevos sistemas de justicia laboral para este país. Pero no le quiero poner al trabajador desde la Cámara de Diputados una mordaza donde de antemano te digo, ya perdiste porque el patrón es todopoderoso. No, el patrón da la oportunidad de que tengas un trabajo. Y cuando tú cumples con tu obligación, generas el derecho. Sencillo, ¿hay trabajadores? Sí. Pues necesitamos empresas. Y no estoy protegiendo a los empresarios, quiero ser claro. Lo único que quiero es la flexibilidad en beneficio de todos. Las grandes empresas no tienen ningún problema, creo. Son las pequeñas y medianas. Pero son la gran mayoría de este país donde están empleados los mexicanos. Ese sería mi comentario. Y si alguien más desea hacer uso de la voz, adelante. Ha solicitado el uso de la palabra, lo voy a decir en el orden, la diputada Berenice Montes, la diputada Leslie Rodríguez, la compañera Yolis Jiménez Ramírez y por alusión la diputada Susana Prieto, bueno, también la diputada Araceli. Entonces, y por alusión la diputada Susana Prieto. En ese orden que expresé después de la diputada, vamos a ver cómo es la palabra. Muchísimas gracias. Parece que hay demasiada pasión inyectada en este asunto y yo no esperaba que fuera menor. Si el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social es un hombre de fe o no, eso no está sujeto a discusión en esta mesa. Si creemos las diputadas y los diputados en Dios o no, y si eso nos da este fundamento de creer que los patrones son buenos y que sí pueden hablar con los trabajadores y llegar a buenos términos a este convenio que ustedes están pactando, donde como lo ha dicho también la diputada Araceli Ocampo, los deja en un estado de indefensión total ante la vulnerabilidad. Yo quiero aclarar que de las cosas expuestas por el presidente de esta Comisión del Trabajo en su intervención anterior, hay varios errores. Si usted lleva un documento expedido por el Seguro Social donde diga que usted estuvo cuidando a su hijo, eso es una falta injustificada, señores. La única justificación para la ley de la falta de un trabajador es la incapacidad expedida a favor del trabajador mismo. Y no podemos estar reformando leyes con base a información errónea, compañeros. Entonces llamo un poco al orden. Me parece también que están completamente equivocados cuando dicen que los defensores, que los conciliadores en el nuevo sistema de justicia laboral van a arreglar un problema de que un patrón no le quiera dar las vacaciones a un trabajador. El trabajador tendrá que demandarlas si no se logra el convenio, porque no lo estamos protegiendo con esta redacción.
Y para demandarlas tendrán que pasar años en un juicio para que el patrón se las dé. Además, el conciliador no es una autoridad, ni la Secretaría del Trabajo, con todo respeto, diputada, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está para vigilar los intereses ni de los trabajadores ni de los patrones, sino para dirimir sus controversias. Eso es lo que yo le veo de error, de fondo a esta reforma, a esto que han tocado y han dicho, el patrón y el trabajador podrán pactar. No hay ese poder y yo quisiera que hubiera ese poder de los trabajadores y las trabajadoras en este país al que alude el señor presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, pero que no he visto, jamás. Si no dejamos la minuta como está y viene del Senado y son 12 días de manera continua, simple y sencillamente el patrón hará todas las argucias que sean necesarias para diluir el resto de los días de vacaciones de los trabajadores. Y si esta reforma tiene 50 años demandándola el trabajador y la trabajadora en este país, es tiempo que se la demos, pero no fraccionada, no maquillada, no diciéndole, mira, van a ser 6 días, o sea, sigues igual, pero puede haber otros 6 o otros 10 o otros 15, ya te sentarás tú a platicar con tu patrón. Yo creo que si tuviéramos aquí trabajadores y trabajadoras que no fueran del Seguro Social, porque los empleados que están protegidos, vuelvo y insisto, que sería el caso, por ejemplo, del presidente de esta mesa, como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, están protegidos por contratos colectivos de trabajo, compañeros. Pero la capacidad para defenderse como trabajador y para poder pactar con su patrón, que tiene el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados, no lo tiene un trabajador ordinario con primaria terminada o sin la primaria siquiera. Vayan y díganle al trabajador, te estoy dando la facultad de que vayas a sentarte con tu patrón. No, pues vaya usted, yo ni me acerco, porque como dice la licenciada, lo van a despedir. Cuando se acerque a querer pactar vacaciones, cuando él los necesita, por favor, reflexionen, los van a despedir. Y esto no tiene nada que ver con la buena fe, ni con las creencias particulares de todos y cada uno de los diputados y diputadas. ¿Es cuánto? Vamos a seguir el orden si no tiene inconveniente. Tiene tiene la palabra la diputada Berenice Montes del Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, muy buenos días, tardes ya. Realmente ha sido muy interesante ver esta serie de comentarios porque si bien coincido y como grupo parlamentario iremos a apoyar esta propuesta que hace el presidente también, en donde considero que habrá que reglamentarla, pulirla y demás, también son importantes los comentarios que hace la licenciada Susana. Porque por un lado está el trabajador, que puede ser muy fácil decirle, ahí están tus 12 días como patrón, no me importa si te ajustas o no, si tienes otro compromiso, es lo que yo digo y está ahí contigo. O bien el poder llegar a estas negociaciones como muchos trabajadores lo hemos hecho. Voy a programar mis vacaciones para tal fecha, voy a hablar con mi jefe para que me considere para estos días, por lo que ellos deseen y manden. Sin embargo, también es importante cuidar las dos formas, miren, porque por un lado también, si cedemos mucho el barco de un lado, también tendremos los abusos de muchos sindicalistas que también buscan y jalan para su beneficio, que eso también es una realidad y quienes hemos sido sindicalizados lo hemos vivido y usan esa parte. Por otro lado también el abuso del patrón cuando dice, bueno, pues no hay ni quien me detenga, pues entonces no les doy las vacaciones. Yo creo que hoy es un nuevo momento para medir esto que en la legislatura pasada se aprobó, se ejecutó. A ver, ¿cómo estamos midiendo desde los tribunales entonces las denuncias de nuestros trabajadores? Porque no es posible que a estas alturas puedan estar despidiendo a alguien que exigió un derecho como eran sus vacaciones. Entonces esos tribunales, esos jueces están de adorno porque no están resolviendo a favor del trabajador. Y habrá que revisar ese tema y creo que entonces tendremos que dar justamente lo que decía el presidente en la reunión de junta y el señor Tereso, habrá que reglamentarla, pulirla, revisar y garantizar que estos derechos se ejecuten de los trabajadores. Yo creo que hoy no podemos detener, de mi punto de vista, esta parte de aprobar esta ley, porque es importante. Por salud mental,
nos quejamos de que hay muchos niños sin papás, pues se la viven de 8 a 8 en la empresa, en la escuela, en la fábrica, no van a estar nunca a tiempo con sus hijos. Por salud mental es importante que reglamentemos y aprobemos estas vacaciones, pero sí tendremos que sentarnos porque son muy válidas las aportaciones que han hecho y estoy tomando nota porque habrá entonces no solamente que aportar a esta comisión, sino a otras comisiones para garantizar la dignidad del trabajador que como Partido Acción Nacional siempre hemos promulgado. Sería mi comentario, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, gracias, diputada. Tiene la palabra en el orden la diputada Leslie Rodríguez del PRD, del Grupo Parlamentario del PRD. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes, diputadas, diputados. Desde el Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor del aumento de días de vacaciones, pero estamos en contra de la modificación que propone esta comisión. No busca garantizar de manera plena el derecho de las y los trabajadores, es decir, de los 12 días de descanso de manera continua, ahora se propone que como mínimo sean 6, eximiendo rotundamente la obligatoriedad y evadiendo la posibilidad para revertir la precariedad de sus condiciones de empleo y reivindicar la garantía de sus derechos laborales a través de la ampliación de las vacaciones como garantía de un descanso suficiente. Una vez más, buscarán hacer rehenes a las y los trabajadores de nuestro país, de las pugnas internas. Desde el Grupo Parlamentario del PRD planteamos que la votación del dictamen que tenemos debería ser la propuesta que llegó del Senado. Esto como un ejemplo de la voluntad que se tiene para avanzar en la implementación efectiva de los derechos de la población. Por lo tanto, mi voto será a favor de la clase trabajadora, de sus derechos y de sus causas. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Yolis Jiménez Ramírez. Gracias. Con su permiso, presidente, celebro que estemos reunidos precisamente para discutir y aprobar esta importante modificación a la Ley del Trabajo que trata de seguir compensando el esfuerzo de todos los trabajadores alrededor del país para otorgarle los periodos de vacaciones. Estas vacaciones dignas, como se les ha llamado, y el hecho, y bueno, más que dignas son justas, creo que toda la comisión coincidimos en ello, y el hecho de que se le dé la posibilidad a los trabajadores de elegir el tiempo y la forma en que desean tomarlas, como ya al final de cuentas aquí lo han mencionado, es una de las prácticas que se hace cotidianamente, no por ello dejan de ser dignas. Y aunque la mayoría de los patrones, creemos que la mayoría de los patrones en el país entiende perfectamente este derecho de los trabajadores, lo cierto es que hay que ser muy claros en la ley para que se entienda que esta modificación que se está realizando, los días restantes que pudieran quedarle al trabajador se puedan solicitar o convenir con el patrón sin que desde luego exista una negociación que transgreda los derechos de los trabajadores. La modificación es clara y de ninguna forma se omite la posibilidad de que sean los 12 días consecutivos. Y me permitiré, así como lo han hecho ya anteriormente, leer el segundo párrafo del artículo 78 que dice: las personas trabajadoras tendrán la potestad y el derecho de convenir con el patrón la forma y tiempo en el que disfrutarán los días de vacaciones que tengan a su favor, ya sea de forma continua o parcial. E insisto, por lo tanto, que no se omite esa posibilidad de que los 12 días sean de manera consecutiva. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra, gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Claudia Delgadillo González. Diputado secretario, gracias, presidente, con el permiso de cada uno de mis compañeros diputados de diferentes fracciones. Me parece que este tema tan delicado, donde todos queremos la protección de los trabajadores en nuestro país, no se puede estar politizando. No solamente los jueces laborales tienen un trabajo en la Secretaría del Trabajo, también están las salas conciliadoras y está la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. En este sexenio, como en ningún otro, con Andrés Manuel López Obrador, la Ley Federal del Trabajo ha sufrido, más bien, ha tenido
como garante grandes modificaciones. El que a un trabajador no se le respete los días de descanso como se quiere y se va a hacer de 12 días, no significa que ellos no puedan acudir. Ellos pueden acudir a la Procuraduría del Trabajo, platicar y no se necesita una demanda, es solamente un tema conciliatorio, el que puedan conveniar. Me parece ahora que el que se les dé 12 días de manera continua, estamos perjudicando a estos pequeños, medianos empresarios en nuestro país, que es la mayoría, que perjudica de manera directa en la economía de estos patrones que han sobrevivido a cada tema de manera muy puntual y terrible en la pandemia, como lo hicimos todas las familias mexicanas. Pero no se está negando el que sean 12 días de manera continua, solamente se está pidiendo que sean 6 de manera continua y que los otros 6, el trabajador conveniando con su patrón, puede elegir qué días. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Margarita, la diputada Araceli, perdón, ya estaba usted en la lista. Gracias. Gracias. Compañeras y compañeros, los que estamos en campo, los que estamos en territorio, los que estamos cerca de las y los